Dígale conmigo ahora sí, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Dígale entonces, haga una pausa. Estoy en presencia de la hermosura más grande que Dios ha traído a este mundo. Eres tú. Eres preciosa, maravillosa, hermosa. Eres única delante de Dios. Dile, te amo en el Señor. Dile, te quiero decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Dígale, no es de vista. Tampoco por lo que siento. No es emocional, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y da un aplauso bien fuerte, más fuerte. Ayer salvaba, sanaba, liberaba, hacía milagros, bendecía. Y dígale, hoy también. Siéntese, por favor, siéntese. Saludamos a los pastores Adolfo, Cristina y otros hermanos más que nos visitan en esta mañana. Muy bienvenidos. Bueno, estamos hablando en estos días y creo que son atinentes los mensajes de vencer el temor a la muerte. Y Dios quiso, pues, dentro del proceso del ciclo de enseñanzas, de avanzar, a hablar sobre esto. Los propósitos de Dios se van a cumplir, se van a hacer realidad, no obstante las adversidades, los problemas, las circunstancias difíciles por las cuales nosotros y el mundo está atravesando. Y decíamos, para recobrar fuerza, para poder avanzar, para poder proyectarnos. En el mundo decían, no vas a morir antes de tiempo. Yo quiero decirte que el reino de los cielos es, no voy a morir hasta que el propósito de Dios no se cumpla en mi vida. Y pusimos unos ejemplos bíblicos y comenzamos con el mejor ejemplo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él no fue la excepción. Él también fue amenazado, perseguido, quisieron quitarle la vida y no lo lograron. Hasta el momento que estaba previsto en la Escritura, la voz profética, hasta ese momento. Entonces había un día, una hora, un mes, un año, ¿cierto? Una semana en que Él debía morir y de qué manera debía morir, en qué lugar debía morir y por qué debía morir. Y solamente ese día murió. Para animarnos a nosotros que la pandemia va a pasar, y si no pasa y ya pasó por encima de usted o la tocó usted, aquí está. Y la razón por la cual se encuentra aquí es porque Dios tiene un plan en su vida, tiene un plan en mi vida, y hasta que Dios no cumple ese plan, dígale que está a su lado, no voy a morir. Y eso significa perder el temor a la muerte, perder el temor a la muerte. Hay gente que vive temiendo la muerte que irá a pasar mañana, otros hasta se desordenan. Dicen, no, si mañana voy a morir, entonces, ¿mañana qué? Mañana solamente lo sabe Dios. Ahora, además de eso, tenemos que entender que cuando hablamos del propósito de Dios, es caminar en ese propósito, andar en ese propósito. Pues cuando me salgo del propósito, yo quedo vulnerable. Y hay ejemplos bíblicos de personas que se salieron de ese propósito. El domingo pasado hablaba sobre esto, personas que tenían un propósito claro, pero tomaron otras rutas, otros caminos. Y puse un ejemplo, una persona donde yo estuve una vez en una campaña donde Dios me dijo, ve, arregla conmigo hoy. Y que ni yo mismo sabía que moría mañana. Porque Dios sabía que lo que quería de él era asegurar la salvación de esa persona. Que él se reconciliaba hoy y mañana otra vez volvía atrás. Como hay muchos, ¿cierto? Hay muchos que se vuelven cristianos ascensores, que hoy están aquí abajo y otros días están arriba, suben y bajan. Pero Dios que fue el que pagó un precio por nosotros, Él desea que nosotros perseveremos. Y cuando no es así, es mejor que... ¿Y no cree usted que es la mejor decisión? Aunque muchas veces nos duela. Y tomamos también el ejemplo de José, y decíamos que José de igual manera pues tenía unos sueños de parte de Dios, y no obstante
pasó por muchas dificultades y entre ellas hablamos de su entorno social y su entorno familiar. Comenzamos por el familiar, hicimos un análisis, entramos en el social y hoy le vamos a dar continuidad a ese entorno social. Estamos hablando de su entorno social, cómo él se desenvolvía y las cosas por las cuales pasó en su vida antes del cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Bien, primero, él asume una función especial dentro de ese desarrollo en el contexto social. Encontramos Génesis capítulo 40, versículo del 1 al 4, dice así, Génesis 40, 1, 4. Si no trajo Biblia y no la tiene en el celular, entonces allí le van a pasar el texto. Dice así, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero, delinquieron contra su señor el rey. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. O sea, José asume una función ahora muy especial dentro de su calidad de preso. A ver, José se encuentra en una prisión que hoy, en el lenguaje de hoy podríamos decir una prisión perpetua, porque cuando lo echaron a la cárcel no le dijeron por cuánto término, por cuánto iba a estar allí. O sea, podía acomodarse en el lenguaje de hoy a algo así. Y sin esperanza, por supuesto, de recobrar su libertad. Una persona podía ser esclavo y no preso. Las posibilidades que tenía José para poder recobrar su libertad estaban muy remotas. Una de las formas de recobrar la libertad era vendiendo al esclavo. Pero sucede que este esclavo tenía una particularidad. No solamente era esclavo, estaba preso. Lo que significa que no podían llevarlo a la pública subasta. Recuerda que los esclavos lo vendían en una pública subasta. ¿Quién daba más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, porque estaba privado de la libertad. Aunque entre comillas por razón de una pérdida de confianza, pero estaba allí. Y la segunda posibilidad que tenía un esclavo de poder recobrar su libertad era que existiera un decreto real, y que a través de ese decreto él lograra obtener su libertad. Esas posibilidades no la tenía. Nadie abogaba por él, nadie pedía por él, nadie argumentaba en favor de él. Por lo tanto, estaba confinado humanamente hablando a morir en prisión, desde el punto de vista humano. Nosotros porque hemos leído la historia hasta el final, pero tenemos que mirar paso a paso. Hasta ese momento de la historia, Dios no ha hablado más. Dios le dio unos sueños allá nomás. Dios está interviniendo en la vida de él. Dios lo está acompañando. Dios le está dando una gracia. Pero hasta ahí José no está hablando sino una sola vez de parte en su convicción cuando habló con la esposa de Faraón y argumentó que Dios, y es que él no podía ofender a Dios. Ahora, en su labor de preso, por así decirlo, le añaden un trabajo especial: atender a dos funcionarios del rey. Una función especial. O sea, dentro de todas las funciones, la delegación de funciones que tenía en la cárcel, ahora le asignan una muy particular: esclavo, preso y servidor exclusivo de dos presos distinguidos, porque eso es lo que dice la Biblia, quienes habían concertado un concierto, ¿cierto?, para delinquir en contra de él, en contra del rey. El copero. Ahora, ¿qué significado tenía esto? ¿Por qué tanta especialidad sobre estos coperos, el copero y el panadero? ¿Por qué? El copero tenía una función muy especial. El cargo de copero era de mucha importancia en ese entonces, no como el de hoy, que hoy lo miramos como un simple mesero, ¿cierto? No, ayer no era lo mismo.
Ayer hay una distinción bastante especial respecto al copero. Era una persona que era confidente del rey, una persona cercana al rey, y además era responsable de la seguridad de la vida del rey. O sea, no es como hoy, ¿cierto? Era muy distinto el ser servidor. En ese entonces, en los tiempos pasados, una de las formas de eliminación que usaban para quitar del medio, para deponer al rey, era el envenenamiento. Por eso él tenía que tener unas personas muy clave cerca a él, que tuvieran que ver con los alimentos y que tenían que ver con la bebida. Por eso era de vital importancia. La responsabilidad, la seguridad estaba en manos del uno y del otro. Y el copero, y en este caso no era cualquier copero, era el jefe. Como también el panadero, ahora hablamos del panadero, era el jefe. Y encontramos que él debía, en el contexto antiguo, tanto el copero como el panadero tenían que probar los alimentos antes que el rey los consumiera. Y recuerde que este era jefe de los coperos, o sea, un proceso. Él, además de vigilar el proceso de la bebida que tenía que tomar el rey, además de el panadero revisar el proceso de la cocción de los panes que iba a comer el rey, antes que el rey consumiera, tenían ellos que probarlo. Así que si había veneno, los primeros que morían, ¿quién era? El panadero y el copero, ¿cierto? De mucha importancia, de mucha importancia. Generalmente el método más fácil para poder exterminar a un rey y deponerlo de su trono era usando al copero y al panadero, porque el panadero tenía responsabilidad, como bien dije, de poner en la mesa los panes que iba a consumir la realeza y que esto no podían estar. Ahí vemos entonces que si en la antigüedad había un atentado que podía prosperar mediante una conspiración, la forma más fácil de poder destruir al rey, de matar al rey, era que se pusieran de acuerdo copero y panadero para envenenarlo y así poder prosperar la determinación de quitarle. Era entonces unos delincuentes, como dice ahí, delincuentes de cuello blanco, unos delincuentes muy especiales los dos, copero y panadero. Excelentes trabajadores, conllevan mayores responsabilidades. Hablemos ahora de José. En la medida que él se fue destacando como un excelente trabajador al interior de la cárcel, ¿qué le dieron? Mayores responsabilidades. En la medida que nosotros tenemos un resultado de la gestión que nos encomiendan, tenemos por seguro que la promoción es una realidad, porque genera confianza en el otro. Recuerde que la pérdida de confianza es la que da también la pérdida de oportunidades y que también quita la posibilidad de permanecer en un lugar. Se pierden los privilegios por causa de la desconfianza. 2. Ahora desarrolla un ministerio especial, ¿cierto? No solamente asume una función particular, sino que desarrolla un ministerio especial que de él no se ha hablado en el recorrido de la historia de José. Y la cuenta del capítulo 40, versículo 5 en adelante. Quizás podemos leerle de manera bastante rápida para ir entonces desglosando esa información. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo. Ahora, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas.
y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo, acostumbraba a hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tenga conmigo, que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado en la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, ¿qué le dijo? También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son también. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Los 2 sueños. Ya escucharon la narración de los 2 sueños, ¿cierto que sí? Y también la interpretación de los 2 sueños. El primero en relatar su sueño, por supuesto, fue el copero, y José interpreta que el sueño del copero, anunciándole que Dios, porque es Dios, anunciándole Dios la libertad y la restauración de su cargo. Eso es cierto, para poder nosotros como condensar la historia. Y el panadero, esperando también que la interpretación fuera favorable, entonces se entusiasmó y relata su sueño. Pero Dios revela algo distinto, que sería ahorcado al tercer día. José, bonito, me gusta esta parte de José para el contexto de las enseñanzas de hoy. Sin engaños, escuche, sin engaños. 2, o falsas promesas, o falsas esperanzas. Declara el inminente final trágico que esperaba el panadero. Hay muchas veces que hoy tratamos de acomodar el mensaje recibido de parte de Dios. Era un mensaje que venía de Dios, era Dios quien estaba dando la interpretación, y hay gente que trata de acomodar el mensaje, de aliviar el mensaje, de aligerar el mensaje, de alivianar el mensaje. No así. Encontramos aquí entonces un hombre que era muy fiel al mensaje. Aquí se nota desde ya la consistencia de José en su reconocimiento que Dios es quien tiene el control de la vida de todo ser humano. Tenía el control de la vida del copero, tenía el control de la vida del panadero, y por supuesto tenía el control de su propia vida. Claro que sí, es lo que se está evidenciando aquí. Dios es el soberano. Y Dios es el que toma decisiones de quién vive o quién muere. Y de hecho, entonces, en la disertación que hay de la interpretación del sueño, este va a morir y este va a vivir. Y en el caso de José, él seguiría viviendo. El intérprete del sueño, porque es una decisión ¿de quién? Divina. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí de todo esto? Que le hace un reconocimiento a Dios. Versículo número 8. Recuerde que allá lo hizo por temor a Dios. Ahora aquí reconoce a Dios como el soberano, cuando dice lo siguiente: ¿no son de Dios las interpretaciones? En circunstancias como esas, cuando pasa el ser humano por problemas tan complejos en su vida, muchas veces se cansa, y tenía muchas razones para cansarse. Había pasado un proceso muy difícil en su vida.
había pasado, ¿cierto?, de la venta a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión, y no tenía posibilidades de poder vivir. Sin embargo, aquí vemos una persona que tiene una confianza plena en Dios y sabía que dependía de Dios y le daba a Dios todo el crédito. Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios omnipresente, pero también es un Dios todopoderoso. A ese Dios, Él le rinde un tributo. Y le dice a ellos, es de Dios. Cuando otros sabemos que en circunstancias menos difíciles han dejado la iglesia del Señor. Han abandonado el camino porque no han sabido enfrentar o interpretar las adversidades por las cuales pasa el ser humano y que nosotros como hijos de Dios no somos ajenos a ella. Hablar de esto es hablar de un evangelio muy barato, muy fácil, muy light, como dice la gente hoy en día. Aquí es la primera vez que José habla de los atributos de Dios y habla de la confianza que tiene en ese Dios. Bonito ver a un hombre, a un creyente, en circunstancias tan complejas, seguir atribuyéndole a Dios la soberanía que tiene sobre el ser humano y la soberanía que tiene sobre la historia de la humanidad, para enseñarnos que no es la comodidad la que hace posible el ejercicio ministerial, sino la oportunidad junto con la responsabilidad. Dos cosas interesantes, ¿cierto? Uno, tenemos que entender que todo lo que está a nuestro alcance y todo aquello que es asignado en el medio es una gran oportunidad que Dios nos da. Y esa gran oportunidad que Dios nos brinda, que en función social, ministerial y demás, entraña también una responsabilidad. Él seguía con su responsabilidad, no obstante, la cárcel es el instrumento, por así decirlo, de castigo injustificado para José. O sea, la cárcel es algo que quizás usted y yo no lo podemos entender en este momento, pero Dios estaba trabajando en la vida de este hombre. Estaba trabajando en medio de la adversidad, de las dificultades, y él estaba cumpliendo con responsabilidad su nuevo rol. Se había destacado por ser un excelente administrador, pero ahora comenzaba a incursionar en un don espiritual, el ministerio profético. Dos cosas se distinguen aquí. Una tiene que ver con el talento, otra tiene que ver con los dones. Y vamos que él comienza a asumir los dos roles con bastante responsabilidad. Hasta ese momento se había destacado por ser un excelente administrador. Y ahora comenzaba también a dar los primeros pasos de manifestarse como un excelente profeta del Dios grande y poderoso de los cielos. Siempre tenemos que recordar, no deje de hacer lo que está haciendo hasta que Dios no lo promocione. No procure su propia promoción. Dios es el que se encarga de hacer las cosas y moverse en medio de la adversidad. Hay algunos que la cárcel ya no es física. Yo quiero de pronto hacer un paréntesis sobre eso. Otro de pronto los procesos de la vida por los que pasa son cárceles espirituales y muchas veces cárcel del alma. ¿Se acuerda aquel texto bíblico que se encuentra en Salmos capítulo 142:7 que dice así? Saca mi alma de la cárcel. Termine. Para que alabe tu nombre. Hay personas que quizás en el día de hoy no están pasando por una privación de la libertad, pero sí están pasando por problemas espirituales bastante fuertes. Y son situaciones difíciles y son adversidades de la vida que tenemos que enfrentar, ¿cierto? Y cuando el salmista, aquel que Dios habló y le dio tanto crédito, que es el rey David, está diciendo él que se encontraba en unas condiciones difíciles. Hay gente que trata de aparentar que no pasa por problemas difíciles en su vida. Él no, él era muy consciente de esa realidad y decía, ay, sí, hay cárcel física, pero también hay cárceles espirituales. Y hay muchas personas que quizás vienen a la iglesia, levantan las manos, pueden cantar, pueden adorar, tocar instrumentos o no tocarlo, escuchar música, repetirla, cosas como esa, pero, la adoración no es una adoración que llega a Dios. Puede acontecer de manera individual y de manera colectiva. Y esa persona, como también el preso físico, necesita la intervención de Dios. Necesita que Dios también lo libere, ¿cierto? Que Dios intervenga en el curso de su vida para que él pueda servirle o ella pueda servirle a Dios con libertad. Saca mi alma, ¿qué? De la cárcel para que alabe tu nombre. 3. Seguimos hablando del entorno social. Procura su libertad. Versículo 14 y 15. Dice, acuérdate pues, voy a repetir,
acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Se lo dice a quién? Al copero. ¿Está hablando quién? José. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado, hoy en día la palabra es secuestrado, de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Qué hacer? Resumir su historia. A veces esperamos nosotros que Dios intervenga y nos hable, nos guíe, nos oriente. Otras veces no, nosotros mismos tenemos que aprovechar las oportunidades para procurar lograr algunas cosas en la vida. Es lo que está haciendo él ahí. Él no está apelando a Dios, él está apelando a un copero a quien le está haciendo un favor y le está exponiendo su situación, por supuesto, y dice, acuérdate, por favor, acuérdate de qué, acuérdate de mí. Un ejemplo para nosotros hoy, un gran ejemplo. Usemos los medios que tenemos a nuestro alcance para la solución de los conflictos. A veces no esperemos que Dios nos sople al oído. No, cada vez que encontremos la oportunidad, echemos mano de la oportunidad. Eso es lo que está haciendo él. Mire, ya sabe por seguro, está interpretando que es Dios el que está hablando, tiene claro que es Dios que va a libertar al copero y él aprovecha la oportunidad. Yo recuerdo una vez que el pionero de la cruzada cristiana, Patricio Simen, cuenta en su libro algo interesante que tiene que ver con esto. Y cuando él fue para ser seleccionado y venir para Latinoamérica, inicialmente para Brasil, encontró unas dificultades en el equipo que lo estaba entrevistando. Y el equipo en primera instancia no le dio la vía libre, no le dio la oportunidad de poder salir como misionero para Latinoamérica. Pero luego en el segundo intento, para que usted no se quede en los intentos, en el segundo intento cuenta la historia del fundador de la cruzada cristiana, que allí en ese equipo se encontraba una persona que lo conocía a él. Y entonces fue la persona que Dios usó para interceder ante los otros del equipo que no lo conocía y poder lograr ser comisionado y venir como misionero a Latinoamérica. Y él concluía lo siguiente, decía, en el reino de los cielos también sirven las influencias. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, si esta es una persona influyente ante el rey, hombre, ¿a quién más le puedo pedir yo? ¿A quién más le puedo abrir mi corazón? ¿A quién más le puedo comentar cuál es mi situación? ¿A quién más le puedo decir mi inocencia? Hombre, llegué aquí, fui secuestrado injustamente, soy esclavo injustamente, soy preso. Por favor, acuérdate de mí e intercede ante el rey, ante Faraón, para que entonces el reconocimiento del ministerio profético, no del don o talento de administrador, lo tuviera en cuenta Faraón y también formara parte del equipo de la realeza. Eso es lo que está pidiendo. Así que cada vez que usted tenga la oportunidad, que hayan personas que se encuentren en una posición u otra y le puedan ayudar, por favor, no tenga miedo, toque la puerta, ¿cierto? Pregunte, pida, que al final, si pide, como dice la Escritura, se le va a dar. Seguimos el entorno social. Ahora pasamos a este hombre, el servidor olvidado. Dicen por ahí que si las cosas estaban complicadas, podemos decir que ahora sí es la parte triste del pasillo alegre. Dice así el versículo 23, ya terminando la historia. Dice lo siguiente: y el jefe de los coperos no se acordó de José. ¿Qué dice? Sino que lo olvidó. Complicado. ¿Sabe cómo lo llama hoy el mundo? Ingratitud. Esa es la palabra correcta. Le suplicó, le pidió misericordia, le reveló y todo lo demás. Ingratitud. La ingratitud está conocida como el desagradecimiento en el diccionario. Desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. En otras palabras,
quien tendió la mano, quien le ayudó, quien lo encauzó, ¿cierto? Quien le reveló, quien lo orientó, quien lo aconsejó. Entonces se olvidaron de él. Un hombre que de una u otra manera incidió para el cambio de la historia de la vida del copero, como instrumento en las manos de Dios. Porque cada uno de nosotros, no por ser pastores o profetas, evangelistas o maestros o apóstoles, no, cada uno de nosotros de una u otra manera somos instrumentos en las manos de Dios para servirle a otros, no para servirnos a nosotros mismos. ¿Qué tan fácil es para el ser humano olvidar los favores recibidos? Eso es fácil. Estamos en una sociedad que es así. Por ejemplo, hoy en día es lo que más acontece. Hijos ingratos que se olvidan de sus padres, que tienen necesidad de aquellos que los trajo al mundo, que quizás fueron buenos padres. Progresan, ¿cierto? Se desarrollan, escalan en la vida y se olvidan de sus papás. Eso es ingratitud, ¿cierto que sí? Claro que sí. Hay también trabajadores ingratos, ¿cierto? Que encontraron con un buen jefe, ¿cierto? Un buen funcionario, los promocionó, los ayudó, los orientó, los alentó. Llegaron donde llegaron porque otros al final les colaboraron. Y te voy a decir, en el mundo siempre necesitamos de alguien que use Dios ¿para qué? Para poder nosotros avanzar en la vida. Desde nuestros padres hasta los profesores en los colegios, todos ellos contribuyeron para llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Escuché, en un estudio que hicieron sobre el caso del examen de los ministerios, en ese estudio trataron de mirar qué es lo que más afecta a un ministro. Y de ese estudio se pudo determinar lo siguiente, que a un ministro no le afecta que hable mal de él, no le afecta que lo calumnien, no le afecta que la persona lo injurie, no le afecta que lo maltraten, no le afecta que lo violenten, que lo traten mal, no le afecta. ¿Sabe lo que la conclusión de ese estudio? Lo que más afecta a un ministro es la ingratitud. ¿Estamos acá? Así que es interesante ver la condición de José. Una condición bastante compleja, pero José es un gran ejemplo para nosotros. Escuche bien, porque se va a encontrar con personas ingratas en este mundo. Usted se va a encontrar. Todos los días lo que va a encontrar es personas desagradecidas, personas que no le van a agradecer. Eso es lo que más se va a encontrar en este mundo. Es lo que más pulula en este mundo. Es eso. Pero, sin embargo, José, acorde con la Escritura, no se nota resentido. No hay resentimiento. Aquí no dice la Escritura que él se resintió. Solamente acuña la Escritura de que lo olvidaron. Lo olvidaron. Después que el copero salió de la cárcel, José debe haber sentido una gran tristeza. Claro que sí. Tristeza sí se va a sentir, ¿sí o no? Cuando usted encuentre una persona que no es agradecida, va a sentirse ¿qué? Entristecido, pero no resentido. Escuche bien, dos cosas distintas. Unos se resienten, pero en el caso de José, no. Él se entristeció, posiblemente sí pasó eso. El que haya sido olvidado por aquella persona a quien le hizo un favor. Ojo con la mente humana. Sin embargo, José no jugó el papel de la víctima. Ese es otro problema también. No solamente hay personas que se enfurecen, se entristecen, sino que también se hace la víctima. Para que todo el mundo tenga compasión de él. Eso no hizo. Ese es otro ejemplo. En medio de la adversidad, en medio del olvido, en medio de la ingratitud, vemos un ejemplo para nosotros. ¿No se hizo qué? La víctima. La victimología en este tiempo de la historia está produciendo frutos bastante grandes. A la gente le queda más cómoda hacerse la víctima para poder alcanzar a granjearse algunos beneficios en la sociedad. Sin embargo, él tampoco se hizo la víctima. No envenenó su vida. Otra forma también de reaccionar. Hay gente que se envenena. Hay gente que se llena de amargura su corazón. Y recuerde lo que dice la Escritura. ¿Raíz de qué? Eso. Entonces encontremos para que vea que él tampoco se amargó. De igual manera, es fácil perder los estribos, es fácil enojarse en momentos como ese. Pero encontramos en el caso de José que no obstante la ingratitud,
No obstante el agradecimiento, el no hacerle y procurar su libertad, lo tomó y lo manejó con Dios porque sabía que en sus manos estaba la historia de su vida. Si usted quiere una persona sana, esa es esa persona que pasa por las adversidades y acepta las adversidades. Y dice, Señor, pero si no me diste otra posibilidad, si alguien pudo ayudarme y no me ayudó, quien debió ayudarme, porque a veces hay personas que deben ayudar, otras que no, simplemente pasan por la vida y no lo hacen. Hay que reconocer que Dios es el Dios de la historia, el mismo Dios que Él declaró públicamente que era el Dios que podía interpretar los sueños, era el mismo Dios que tenía en sus manos la vida de José y en Él confiaba para la gloria de Dios. Él continuó su labor. ¿Qué hacen muchas personas cuando no, renuncian? Voy a renunciar. Y renuncian al trabajo, y renuncian a la función, y renuncian al ministerio, y voy a renunciar. No, él no renunció. ¿Él siguió qué? Trabajando. Él siguió siendo útil en las manos del jefe de la cárcel. Es un ejemplo para nosotros. Mire, muchas cosas no van a salir bien en la vida. Muchas cosas traerán dificultades en la vida. Téngalo por seguro. Lo más importante es tener la seguridad que estamos en las manos de Dios y seguir sirviéndole al Dios grande y poderoso de los cielos. Terminamos diciendo lo siguiente. José fue olvidado por su familia. Escuche bien, yo no sé si alguna vez usted ha experimentado lo que es el olvido. No hablemos de la ingratitud. Recuerda la palabra que dice es olvido. Ya hablé de la ingratitud, ahora hablo del olvido. ¿Cierto? José fue olvidado por su familia. José fue olvidado por Potifar. Olvidado. Ya no estaba en la retina de Potifar. Potifar solamente lo mandó a la cárcel. Los hermanos lo vendieron como esclavo. Olvidado, ¿cierto que sí? Pero también fue olvidado por el copero. Qué triste historia, ¿cierto? Qué triste historia. Sin familia, sin jefe y sin una persona que pudo haberle ayudado. Olvidado, pero no olvidado por Dios. Muchas personas te pueden olvidar. Muchas personas pueden ser ingratas contigo. Pero ten por seguro que Dios nunca nos va a olvidar. Él seguía vivo, aunque esclavo. Seguía vivo, aunque preso. Seguía vivo. Porque confiaba en el Dios grande y poderoso de los cielos. Él sabía que todavía, el panadero murió, pero él vivió. El copero siguió porque tenía un propósito en la vida del copero. Y él también seguía vivo porque Dios tenía un propósito para su vida. Bonito eso, ¿cierto que sí? Sigamos haciendo, sigamos trabajando, sigamos sirviéndole a Dios, tengamos la seguridad. No en vano el salmista decía lo siguiente en cuanto al olvido. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, bonito, ¿cierto? Hermoso, una confianza plena, otra vez echamos mano del salmista. Sí, mucha gente nos van a olvidar. Aún muchas personas, posiblemente alguien en la iglesia, lo olvidaron desde el momento de nacer. Y quizá lo dejaron en un orfanato o lo dejaron en manos de un familiar cercano, lejano. Pero quiero decirte, ¿sabes por qué estás aquí? Porque Dios nunca te ha olvidado y nunca te olvidará y cumplirá el propósito por el cual viniste a este mundo para la gloria de Él. Aunque nos olviden los familiares, aunque nos olviden los amigos, aunque nos olviden los compañeros de trabajo, de estudio, la esposa, el jefe, recuerda, Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca abandonó a José, porque Dios tenía un propósito en la vida de él. Dios tampoco te va a abandonar a ti ni a mí, y la gloria va a ser para Él. ¿Estamos aquí? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba haciendo una obra maravillosa por medio de las adversidades. Es una enseñanza bonita. Dios estaba haciendo una obra maravillosa a través de José por medio de las adversidades. Sacó a relucir el ministerio de administrador y un administrador excelente. ¿Estamos? Y ahora comenzó a exhibirse en medio de las adversidades un ministerio profético también excelente. Ten en cuenta, las adversidades, a través de ellas, Dios mostrará lo mejor de ti para la gloria de Él. Dios estaba haciendo una obra
maravillosa. Así que si estás en problemas, estás en dificultades, Él dice, gracias a Dios, no entiendo las adversidades, no entiendo los problemas, pero sí sé que estás haciendo una obra maravillosa. Me estás preparando, me estás formando para lo que viene de aquí en adelante y la gloria será para ti. ¿Estamos acá? Termino diciendo esto. No obstante las adversidades, avancemos. Porque usted no va a poder esquivarlas. No obstante las adversidades que debemos hacer, avanzar. Avanzar en el propósito de Dios. Avanzar acorde con el plan de Dios. Avanzar acorde con la visión de Dios, no acorde con tu visión o con tu propósito. Eso es lo que debemos hacer nosotros en este tiempo. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33 lo siguiente: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego concluye ese versículo. En el mundo, termine, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenga por seguro las adversidades del mundo. El Señor venció el pecado, el Señor venció la muerte, el Señor venció al diablo, el Señor venció todo. No dijo que iba a quitarte la aflicción, sino que tuviera la confianza que las aflicciones iban a venir, pero que Él es el gran victorioso y nosotros nos montamos en la victoria de Él para la gloria de Dios. Póngase en pie, por favor. Dígale que está a su lado: no, yo mañana no voy a morir. Diga: mañana yo no voy a morir. Y se lo dice un viejo, se lo dice un anciano que está más próximo que usted a morir. Dígale: mañana no voy a morir. ¿Y sabes por qué no voy a morir? Dile: ¿sabes por qué? Porque Dios todavía tiene un propósito en mi vida y Dios lo va a cumplir. Diga: Dios lo va a cumplir. Así que usted va a reprender la enfermedad. Diga: no voy a morir de la enfermedad, no voy a morir en la pandemia, no voy a morir de cáncer. No. Diga: no, este tiempo la muerte va a huir y yo voy a vivir hasta el momento que Dios manifieste su gloria en mi vida y se cumpla el propósito de Dios. Levante su mano al cielo y dile: gracias, Señor. Dile: gracias por ser tus hijos e hijas. Gracias por ser mi papá. Gracias, bendito Rey de los cielos. Aún dígale: por las adversidades, porque tú te mueves en medio de ellas y ellas no me van a matar, no me van a ahogar, no me van a derrotar. Dile: no va a suceder. Dile: en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, gracias porque voy a hacer buen uso de mi vida y voy a caminar acorde con tu propósito, no con el mío, con el tuyo, no con mis ideas, es con tus planes, no con mi visión, sino con tu visión, no con mis sueños, sino con tus sueños. Dile: Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, poderoso y maravilloso Dios. Ayúdanos cada día, Dios amado, a ser fieles en el comisionamiento a las personas que están a nuestro lado, en el nombre de Jesús, y a ti fundamentalmente, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, nosotros, dígale: nosotros resistimos la muerte, en el nombre de Jesús. Y sabemos y caminamos con confianza en este mundo, en el nombre de Jesús. Esperamos el día del arrebatamiento. Así caminaremos pensando en tu segunda venida, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos abandonamos, Dios. Ahora, Dios eterno, añade todas esas bendiciones que has tenido reservadas para este tiempo. Ensánchanos, Dios. Dile: la semana que se inicia será la mejor semana. Cada día será la mejor semana, Dios amado, porque caminaremos en tus propósitos, en medio de las adversidades, pero al final terminaremos triunfadores, porque tú estás con nosotros. Acuérdate de aquellos también que no te conocen, Dios. Dispón el corazón de ellos para que también sean contados juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús, revélate a sus vidas, convence los Espíritus Santos de pecado, de justicia, de juicio. Oh Dios, en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios. Y proclamamos victoria en el nombre de Cristo, Dios amado. Mire la parte final. Tú venciste al mundo, tú venciste al diablo, tú venciste al pecado, y nosotros caminaremos en esa victoria para tu santa y bendita gloria. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Aleluya. Un abrazo para todos. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Los amo en el Señor.